Hoy quiero hablarles por unos momentos acerca de un tema central en nuestra fe, algo que está presente en cada página de las Escrituras y que además se manifiesta de manera continua en nuestras vidas, y es de la bondad de Dios. Si usted estuvo atento mientras cantábamos también, ahora yo sé que uno se mete en la presencia de Dios, pero mientras yo estaba allí cantando, escuchaba al hermano Dylan a decir por qué Él es bondadoso, 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 ¿cierto? Y cuando Él dijo y habló de esa bondad allí en medio de la administración, yo solo dije: gracias, Señor, porque esto es lo que tú querías que trajera en este día, hablar de tu bondad, de la bondad de Dios. Cuando estamos hablando de la bondad de Dios, estamos hablando de algo que trasciende cualquier concepto humano de bondad. Es un atributo eterno y perfecto de Dios que abarca su misericordia, su amor, su paciencia, su compasión, su fidelidad. Es un aspecto de su carácter que podemos experimentar de manera tangible cada día, a pesar de nuestras propias fallas, a pesar de nuestras limitaciones. Entonces, ¿qué significa verdaderamente que Dios es bueno? ¿Cómo podemos experimentar y responder a esta bondad en nuestra vida diaria? Y el salmista David comienza con preguntas en este capítulo 13. Y allí hay 4 de ellas, porque inicia diciendo: ¿hasta cuándo? Nótese que David, el que escribe este salmo, dice: ¿hasta cuándo? Es una pregunta un poco fuerte. ¿Hasta cuándo? Pero esta pregunta pone de manifiesto lo que estaba sintiendo, es decir, la agonía por su dolor. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? Otra versión dice: pensamientos de tristeza en mi corazón cada día. ¿Hasta cuándo serán enaltecidos mis enemigos sobre mí? Y tal vez alguien viene por días o por meses o tal vez por años, exclamando lo mismo que el salmista: ¿hasta cuándo? ¿Cierto que sí nos pasa? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y parece un grito de David con desesperación. Yo me lo imagino: ¿hasta cuándo? Y lo que noto aquí es que David se presenta como un modelo de honestidad frente a Dios. Porque es que al fin y al cabo Dios conoce nuestros corazones, nuestros pensamientos. Aún no está la palabra en nuestra boca y Él ya la sabe. Pero aquí el salmista, hay algo que me interesó y que Dios me mostró. Dice que el salmista abre su corazón delante de Dios. Porque es que nosotros tenemos conceptos errados como cristianos.
que no podemos decir, ¿hasta cuándo pues Dios? No, que eso es un pecado, no. Y el salmista, ¿hasta cuándo? ¿Cierto? Porque uno a veces tiene como que, no, yo que voy a, no, uy, no, que, no, el Señor. Pero mire, el Señor tan bello como nos trae claridad, o por lo menos a mí me trajo esa claridad, porque el salmista lo que está haciendo es abriendo su corazón, que al fin y al cabo ya Dios lo conoce, y lo abre delante de Dios. Pero no solo encontramos expresiones de lamento y de desesperación, sino también expresiones de alabanza, expresiones de gozo. Y este es un buen ejemplo para que sepamos, hermanos, que no solo vamos a tener cánticos y alabanzas, sino que también situaciones difíciles y situaciones complicadas, con lamentos y con lágrimas. ¿Están conmigo? Pero debemos ser siempre sinceros con Dios. Mi hermano, no es quejarnos de Dios, sino quejarnos delante de Dios. Voy a poner un ejemplo. O sea, un niño cuando se golpea o cuando pierde algo o algo no sale como él espera, no le sale bien, lo que hace, ¿qué es lo que hace un niño? Es quejarse con su papá, ¿cierto? Quejarse con su papá, su mamá. Pero no porque el padre tenga la culpa, sino porque el niño busca en el padre un consuelo, una palabra de ánimo, un yo estoy contigo, un no te preocupes, todo va a estar bien. Y eso es lo que nosotros, como sus hijos, los hijos del rey, pues acudimos a él, no porque él tenga la culpa, sino porque en él hay una voz de aliento para nosotros, porque en él hay consuelo para nosotros, porque en él hay paz para nosotros, porque en él escuchamos tranquilo, yo estoy contigo, todo va a estar bien. Alabanzas al Señor. En los días alegres de nuestra vida, parece que el tiempo pasa volando. Cuando usted sale de vacaciones con su familia, usted dice, no, se nos fue rápido. ¿Sí o no? ¿Cómo fue que se nos pasaron 3 semanas, 2 semanas, 1 semana? Usted está bien, usted está disfrutando, usted tiene la playa, tiene, bueno, a donde haya ido, el tiempo pasa volando. Y te preguntas, qué rápido pasó esto, ni lo sentí. Pero qué curioso que en las jornadas de dolor todo pasa muy lento, ¿cierto? Como si no hubiera un mañana. Y las horas se sienten como días y los días como meses. Y así se sentía el salmista, porque él no ve el momento en que termine su dolor. Porque David pregunta, ¿hasta cuándo? Hey, aquí estoy, ¿hasta cuándo? Y la paciencia parece se ha agotado. El dolor se ha transformado en un gigante para David. Pero es interesante que en medio de este escenario, David pide a Dios algo que nos sorprende. Y es que David dice, ilumina mis ojos. Hermano, mire que usted va leyendo el salmo y un momento el salmista dice, hey, ¿qué tiene que ver eso con lo que es? No, ilumina mis ojos. Ilumina mis ojos. No pide un cambio superficial. No pide que sus enemigos sean destruidos.
aunque le habían hecho daño. Lo que él pide es que la mano providente de Dios venga y abra y ilumine sus ojos de fe, para que en medio de su aflicción, de su quebranto, de su dolor, vea su gloria. Es como si dijera: no permitas que la oscuridad de las circunstancias nublen mis ojos. Porque a veces parece que las circunstancias nublan nuestros ojos. Nuestras circunstancias nos hacen ver borroso. Parece que nuestras circunstancias a veces nos hacen ver nublado. Y nos impide ver la gloria de Dios en medio de las circunstancias. Amén. Él desea ver a Dios, porque cuando ve esa belleza de su gloria, es cuando su corazón pasa de la agonía a la alegría. Y pasa del lamento al canto. Y ahí en estos dos versos finales del capítulo podemos observar la confianza de David en Dios y cómo debe ser la confianza. Y para poder enfrentar todo lo que nos está pasando, lo que estés viviendo, porque es que la confianza que David tenía en Dios ante cualquier pregunta debía ser segura, por tres motivos que nos muestra aquí este texto. Porque él confía en la misericordia de Dios. Por eso al leer el texto dice: mas yo en tu misericordia he confiado. Hermano, es que no hay más. Si no fuera por la misericordia de Dios, nosotros no estaríamos aquí. Es gracias a su misericordia, hermano, que nos sostiene. Y entonces aquí él empieza dándonos y diciéndonos: mas yo, David, mas yo en tu misericordia he confiado. Estoy atravesando momentos, la situación no es fácil, las circunstancias parece que golpean duro, parece no tener fin, parece una pesadilla, mas yo en tu misericordia he confiado. Él lo que está diciendo: Señor, he confiado en tu misericordia, porque es que nunca me has fallado. Nunca. Por eso, aún en medio de lo que está pasando, cuando parece que Dios no escucha la oración, pero sí la oye, cuando hay afuera conflictos y temores, cuando todas las cosas para mí no son buenas en estos momentos y estoy en aflicción y dudas, tú, Señor, solo debo confiar en tu misericordia. Porque es que confiar en la misericordia de Dios es confiar en su bondad, es confiar en su amor, en su gracia, en su piedad, pero también confiar en su voluntad. Alabanzas al Señor. Esto es confiar en su misericordia, como lo expresas David allí en el Salmo 52, el verso 8. Pero yo soy como un frondoso olivo que florece en la casa de Dios. Eso dice el Salmo 52, el verso 8. En otra versión dice: pero yo soy como un frondoso olivo que florece en la casa de Dios.
Y sigue diciendo, yo confío en el gran amor, en lo bueno que es y que su misericordia eternamente y para siempre es. Alabanzas al Señor Jesús. A Él sea la gloria. Mire que Él no dice, no, yo confío allí como con una ramita. No, Él dice, yo soy un frondoso olivo que florece. Es decir, que en medio de las circunstancias, en medio de la adversidad, yo soy como un frondoso olivo que florece. Ahí, y dice en la casa de Dios, esto significa en la presencia de Dios. Alabanzas al Señor. Así que primero Él expresa que confía en la misericordia de Dios. Mas yo en tu misericordia he confiado. Segundo, en el texto nos dice que esa confianza le da para también confiar en el gozo de la salvación. Que el verso 5 dice, mi corazón se alegrará en tu salvación. O sea que en medio de hasta cuándo, Él sabe muy bien que este Dios que tiene lo va a salvar. Creí que iban a decir, gloria. Ya estaba listo para saltar allá yo, pero bueno. Pero hermano, qué precioso, ¿cierto? Que aún en medio de lo que Él está expresando con hasta cuándo, son 4 hasta cuándos que Él maneja allí en este texto. ¿Hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo? Pero luego sale de esos hasta cuándo y entonces aún en medio de eso Él sabe que el Dios que Él tiene, hermano, lo va a salvar de esa situación. Hermano, no importa cuánto tiempo usted lleva afrontando una circunstancia, siempre habrá en mi mente o en su mente un hasta cuándo. Pero ese no es el detalle. El detalle es que también en su mente y en su corazón haya también una confianza, porque dice una alegría, porque mi corazón se alegrará en tu salvación. El problema no es un hasta cuándo. El problema es que usted no crea que Él puede hacerlo. Él me salvará. Él me sanará, Él restaurará, Él me libertará, Él me va a devolver mi hogar, Él me va a cuidar mis hijos, Él me va a sostener en el día del mal, Él me va a sostener en el día de la prueba. Él, no diga hasta cuándo, sí, hasta cuándo, no importa hasta cuándo, no importa si es un mes, si son 2 meses, si son 3 años, si son lo que sea, hasta cuándo no importa, lo que importa es que Él salvará. Y esa es la fe en la misericordia de Dios, porque esa fe llenaba el corazón de David de gozo. Es que hermano, la etapa es complicada porque hay una situación que se está presentando. Pero en medio de esa situación y de ese hasta cuándo, entonces viene el entender que en la misericordia del Señor hemos confiado y luego nos llena de gozo el corazón. El entender que Él está en control. Alabanzas al Señor Jesús. Así que la música que sale del corazón del salmista es gloriosa porque emana de un corazón allí que expresa confianza. Confianza por la misericordia de Dios en medio de las pruebas. Si me regala un poquito de aire, por favor. Alabanzas al Señor. Tercero que nos muestra el texto, y es confianza en que todo será